Lo decíamos esta mañana cuando adelantábamos el tema. Javier Milei fundó o basó su campaña electoral y también su carrera mediática, política, podemos decir, en atacar y cuestionar con mucha dureza lo que él llama la estructura opresiva del Estado, que se expresa, por ejemplo, en una alta carga impositiva. Por eso prometió bajar impuestos, fue una de sus promesas principales como candidato a presidente. Pero en los primeros 20 días de su gestión, por lo que se dice en los medios, por algunas de las propuestas esbozadas por el propio Poder Ejecutivo en el decreto de necesidad y urgencia que analizábamos ayer y en la ley ómnibus que acaba de presentarse, las últimas horas de ayer, no está claro que así sea, ¿eh? Decimos esto porque, por ejemplo, se propone aumentar las retenciones. Se quiere reinstalar el pago del impuesto a las ganancias por parte de los trabajadores. Lo de los autos 0 kilómetros, por ejemplo, que efectivamente tienen una alta carga impositiva nacional, pero que en las últimas noticias que se han publicado en los diarios dicen que van a seguir aumentando en vez de bajar el precio. Bueno, ¿son contradicciones o cuál es la lógica? ¿Para qué son los impuestos que pagamos? ¿Desde qué lugar y quién puede decir si una carga tributaria es alta o es baja y respecto de qué? Son todas dudas y consultas que surgen en este tiempo de mucho análisis y debate de propuestas que está haciendo sobre todo el Poder Ejecutivo. Para saldar estas dudas, para tener una mirada un poco más clara, hemos convocado a alguien que sabe muchísimo de esto, es experto, es contador y abogado especializado en temas tributarios. Estoy hablando del doctor Marcos Sequeira, amigo también de Radio María. Gracias, Marcos, por estar aquí por este tiempo para Radio María. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Javier, y toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Realmente me siento muy complacido y en mi casa hablando con ustedes. Marcos, es complicado todo lo que pasa en este tiempo, también la Argentina, el conjunto de legislación, la carga tributaria, ¿es alta o baja? ¿Desde dónde podemos mirar estos temas y de dónde posicionarnos, no? Bueno, yo ya tengo muchos años encima. He vivido experiencias, los argentinos, hemos vivido experiencias donde grandes crisis económicas y sociales han traído como consecuencia o anticipo de las elecciones. El presidente que tenía a su cargo la conducción del país no la ha podido soportar su mantenimiento, o bien golpes de Estado. Generalmente golpes de Estado militares, pero también golpes de Estado pseudo militares, porque ha habido gobiernos, mejor dicho, sí, gobiernos y representantes de los partidos políticos más importantes, los dos partidos políticos más importantes que tiene la República Argentina, o tenían, ¿no? Ahora ha cambiado el escenario electoral, que han pedido el golpe de Estado. Yo estoy con muchísima tristeza viendo que lo que nos está sucediendo en este momento es una consecuencia de características muy semejantes a las de un golpe de Estado. Hemos votado a un gobierno democráticamente, tiene realmente la mayoría del voto de los argentinos. Me incluyo, yo también lo voté a Milei y tuve posibilidad de, y la tengo aún, de formar parte de su gobierno. No lo he aceptado porque no se han aceptado algunas condiciones que yo le pedí al presidente, pero lo que estamos viendo entre el decreto, esta ley ómnibus y todo lo que se viene manifestando es un cercenamiento de las libertades. O sea, el tema no solamente viene por un impuestazo en contra de lo que se dijo durante la campaña electoral, que los impuestos eran una lacra para el pueblo. Bueno, hay un impuestazo terrible y se están limitando una por una muchísimas garantías. El proyecto del día de ayer en el Congreso, en sus dos primeros artículos, le da al presidente, en caso de que se apruebe, la suma del poder público. Es decir, el presidente va a poder ejercer funciones
legislativas, ya lo viene haciendo en forma inconstitucional, y funciones hasta judiciales, porque no hay límites, se delega todo en el Poder Ejecutivo. Y eso nos lleva a una época anterior a la sanción de la Constitución de 1853 y bueno, todas las reformas que hemos venido teniendo con posterioridad. No está bien, y yo creo que no se justifica la emergencia económica y social para que se actúe de este modo. Hay medidas que, por supuesto, se pueden llegar a justificar, pero si esto se diera a través de un tratamiento, alguna de ellas, por donde corresponde, es decir, el presidente cada proyecto ingrese a diputado, después pasa por senador y después se transforme en ley, luego que las promulgue. Ese es el trámite normal. Estos decretos de necesidad y urgencia, este mega decreto y esta ley de emergencia tienen una enorme trampa, porque establecen una vigencia prácticamente automática. Es decir, se fija un tiempo dentro del cual tienen que ser aprobados o tienen que ser rechazados, y si no ocurre eso dentro de este breve tiempo, pasan a transformarse en ley. Eso es lo más parecido a una dictadura, ¿no? Yo siento profundamente que nos hemos equivocado muchos de los argentinos porque esperamos otro tipo de respuesta por parte del Estado, ¿no? Una respuesta, por ejemplo, que sea más coherente sobre quiénes pagan el precio de haber caído en esta situación. Yo no he sentido en una sola declaración, ni he leído en ninguna de las 900 páginas que he leído de disposiciones y justificaciones de disposiciones, la palabra corrupción. No he visto en ningún lado la palabra incautación de bienes obtenidos como consecuencia de delitos en causas que tienen sentencia firme. Entonces, no es real que acá se esté distribuyendo el costo de estos malos gobiernos que hemos tenido en Argentina en los últimos años, sino que se soporta fundamentalmente no desde el Estado, no desde las castas, como dice mi ley, sino desde el pueblo. El pueblo que ya no va a poder cargar nafta, el pueblo que no va a poder consumir el agua. A las provincias, por ejemplo, Córdoba no es una excepción, han aprobado la gravabilidad del agua. Es decir, vamos a tener límites en los servicios fundamentales, el gas, con un aumento terrible. Ni qué hablar acceder a un auto. No, cargar combustible en un auto. Yo recién me sorprendía porque fui a buscar a mi nieto y cargué combustible, no podía creer lo que me había salido, ¿no? Yo ando muy poquito en el auto. Y pagar el seguro del auto, o sea, no vamos a poder tener más autos, no vamos a poder bañarnos, vamos a tener que volver al tarrito y vamos a tener que volver cuando llegue la factura de PEC también con enormes aumentos, y en las cooperativas del interior también, y todo con una justificación, tanto provincial como municipal como federal, y no van a volver a la época del colonialismo, que nos alumbremos con velas. Eso me parece que es absolutamente injusto, que no nos merecemos el pueblo argentino después de tanto sufrimiento, de tanto padecimiento, y no solamente las clases menos favorecidas, ¿no? Porque las clases menos favorecidas de algún modo han sido perpetuadas por estas políticas perversas de negarles el acceso a la educación, negarles el acceso a la cultura del trabajo. Y bueno, es muy, muy terrible la situación que enfrentamos. Y la pregunta es, ¿el fin justifica los medios? Porque otros colegas que me han entrevistado, en realidad la tercera entrevista que doy porque me había llamado silencio, ¿no? Para no generar desesperanza. Pero bueno, me dicen, pero bueno, en la situación en la que está el país,
hace falta tomar este tipo de medidas. Y sí, hace falta tomar este tipo de medidas, pero hace falta tomar también otro tipo de medidas. Y yo veo que hay muchas otras medidas, como esta, la incautación de los bienes, como por ejemplo una revisión verdaderamente efectiva de la gente que ha ingresado al Estado. Porque cuando uno lee la letra chica, se fija que se trata de contratos. Y por ejemplo, en la AFIP, que fue donde tuve el honor de que se me convocara para asumir la dirección general, no asumieron en el mes de mayo, en el mes de junio, 3.000 contratados, asumieron 3.000 funcionarios públicos, ni siquiera empleados, funcionarios. Entonces, no veo que sobre eso se haya hecho nada y bueno, me da la impresión de que hay una especie de pacto entre los gobiernos que están saliendo y este gobierno que está entrando, como ocurrió también con el gobierno de Macri, un pacto de no agresión, pero de no agresión en la política y de una durísima agresión hacia la sociedad. Marcos, buen día, ¿cómo te va? Cristian es mi nombre. Hola, Según Cristian, voy ¿cómo te va? entendiendo lo que vas compartiendo, ¿habría medidas complementarias que a tu mirada, a tu manera de ver, no se están tomando y esto genera un pensamiento de un posible pacto entre el gobierno que se fue y el que está asumiendo y también estas medidas complementarias que no se han tomado serían necesarias también para poder revertir la situación? Por supuesto, porque no podés justificar, estás privatizando prácticamente todos los servicios públicos, las obras sociales, las prepagas, estableciendo una política de liberación de precios de un mercado abierto de esta forma tan brusca, ¿no? Y llevar todo ese ajuste que recae sobre todo ya ahora no sé quiénes somos, la mayoría de la gente que está en estado de, creo que se ha extendido y nos ha alcanzado más de uno, ¿no? Esta situación. Y mientras tanto, esta reforma así del Estado tan profunda no viene acompañada de lo que nos prometieron, un achicamiento por parte del Estado. No pasa por limitar los ministerios solamente. Y lo de la no agresión, lo dije en el gobierno de Macri, lo digo ahora en el gobierno de Milei, es algo absolutamente visible para cualquiera, ¿no? Más allá de cualquier ideología política, nosotros tenemos presidentes, tenemos vicepresidentes, tenemos ministros que tienen sentencias firmes, sentencias en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se los ha condenado por cometer delitos de fraude, del ejercicio de la función pública, pero delitos así, sin ningún tipo qué sé yo, de temor a la respuesta de gente, así sabiendo que va a haber una impunidad completa. Recordemos al ex vicepresidente que se compró la Casa de la Moneda, o sea, el lugar en donde, o se apropió de ella, se hace el papel moneda en la República Argentina. Y esas sentencias firmes no han venido acompañadas de devolver todo ese dinero que se robó. Los bolsos de López, los hoteles, bueno, todo lo que sabemos, los autos de lujo, y para colmo, para quienes hemos dedicado la vida al derecho penal, ni siquiera hace falta una ley, porque el artículo 23 del Código Penal lo autoriza. Esa ley, tanto para repatriar los bienes, para traer los bienes de los delitos, eso es verdaderamente demagogia, porque el Código Penal lo contiene ese artículo y desde el proyecto de Tejedor, del año 1898. Es decir, no hay una voluntad por devolverle al Estado, devolverlo a los argentinos, todo lo que se ha venido robando, que son bienes palpables, materiales. Y todo eso, por supuesto, genera estas necesidades extraordinarias de ahora salir a vender también las cosas de la abuela, porque esta cuestión de transformar a las empresas del Estado en sociedades anónimas con el aceptado fin de privatizar todo, ya lo que ya conocemos también, ¿no? Sí, sí. Nos pasó en la época de Menem. Y después que vienen, que quieren privatizar todo, y
y después siguen los juicios en contra del Estado, que lo tenemos que pagar nosotros, como este de YPF, que sí es cierto, y atribuible a Massa, pero hemos tenido otros tantos juicios, aerolíneas, recordemos, entre otros, ¿no? Entonces está el mensaje que se nos dio, por el cual yo creo una parte importante de la ciudadanía votamos al presidente Milei, se ha distorsionado en forma sustantiva. No se ha achicado el Estado, sigue habiendo impunidad y está claro el mensaje de que vamos a seguir teniendo impunidad porque no hay ni una sola medida que hable sobre eso y además, bueno, le estaríamos dando al presidente la suma, si esto se transforma en ley, la suma del poder público. Entonces, si en el gobierno nacional, no sé, los ingresos de los jubilados, como en la época de Macri, va a ser el presidente el que va a establecer los ajustes. Si los gobiernos provinciales que van a recibir menos fondos y salen a sancionar leyes como la de ayer en la legislatura, que los perjudica a los empleados públicos, los perjudica a los empleados, pero gravosamente. A los ciudadanos, a los cordobeses, por ejemplo, esto de grabar el agua es algo que yo pensaba que no lo había visto en mi vida. No sé, el agua estuvo grabada en un periodo muy pequeño durante un gobierno de pacto y después salió una mega ley que la dejó exenta en todo el ámbito de la Argentina. Córdoba la acaba de grabar. Acá acaba de grabar también lo que se llama impuesto a la mera compra, que eso perjudica a los productores cordobeses. Y bueno, no ha salido una crítica, probablemente porque es de ayer, pero esto que se ve a nivel nacional repercute a nivel provincial y va a repercutir a nivel municipal, que es lo que está más cerca de nosotros, de los ciudadanos. Marcos, buen día, Cecilia te saluda, bueno, escuchando atentamente y bueno, haciendo un poco de repaso de todo lo dicho, uno dice, bueno, somos, esto que pasa hoy es consecuencia, como lo dijiste al comienzo de la nota, es consecuencia de todo lo que se ha venido haciendo también, es como que estamos pagando los platos rotos, alguien dijo también esta frase. Estas leyes, tanto la ley Ómnibus como el DNU, que le da una suma de poder enorme al presidente electo, ¿esto cuándo se pondría en funcionamiento o cuándo sería factible que esto ya comience a tratarse en el Congreso y efectivamente tenga vigencia? El DNU, buenos días, perdón, un gusto verte y escucharte. Gracias, Marcos. El DNU tiene un artículo tramposo por el cual hay quienes pensamos que mañana, día viernes 29 de diciembre, ya entraría en vigencia. Y creo que ese va a ser el resultado del espíritu. Este proyecto de ley va a ser más lento, va a tener que recibir tratamiento legislativo, pero también el último de esos artículos establece una forma de saltar por la verja lo que es el Congreso de la Nación y transformarlo en ley de la Nación. Por supuesto que el ciudadano común que lea la Constitución, que es muy fácil de leer, y que sostenga que esto se puede pensar que es viable constitucionalmente, eso es absolutamente imposible. O sea, uno lee el artículo 29 de la Constitución y bueno, no darle la suma del poder público al poder ejecutivo nos transforma en traidores. Traidores a la patria. La Constitución tiene una fórmula dura y eso es lo que estamos haciendo. O sea, está hecho todo de modo tal que el decreto comience a regir rápidamente, probable o seguramente mañana, y la ley en un plazo de 30, 60 días. Una cosa así. Si es que la aprueba el Congreso, ¿no? Diputados y senadores. Sí, pero esto tiene una cláusula, por ejemplo, el decreto a través de la comisión bicameral
tiene una cláusula que la inventó Kirchner, ¿no? O Cristina Fernández cuando ella estaba en el Senado. Cuando hay morosidad, cuando hay demora en el trámite parlamentario, se transforma en ley. Claro, O sea, si esa es no es la estructura del régimen de gobierno, la división de poderes. claro, ese es en el caso del decreto, Marcos, pero en el caso de la ley, vos mencionaste que el último artículo de esta ley ómnibus tiene algún tipo de trampa. ¿Nos podés explicar un poquito más acerca de eso, por favor? Sí, medio superficialmente, porque me tengo que poner, estaba elaborando una demanda para plantear la inconstitucionalidad del decreto y presentar acá en la Justicia Federal de Córdoba, pero bueno, no es algo que he desistido de hacerlo porque no quiero entorpecer en lo personal esto, poder que haya más voces, que haya un pueblo que esté reaccionando, que todavía no está, y no sé si va a ver, ¿no? Fíjense la reforma esta del Código Penal, por ejemplo, que también por parte del presidente, porque está la ley del Congreso, pero el DNU ya dice implícitamente algo respecto de eso, que es semejante a un estado de sitio. Si esta ley tiene sanción en un plazo de 60 días, va a salir un decreto de necesidad y urgencia que va a tener la misma cláusula que tiene el 70 y que va a establecer una vigencia automática de la ley. Ahora, ¿qué va a pasar por parte de la justicia? Bueno, si estas situaciones, si estos decretos o estas leyes llegaran a ser aprobadas por el Congreso y se discuten en la justicia, yo voy a hablar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque es lo que más conozco, ya que he tenido oportunidad de estar entre los años 2012, 2013 y 2014. Esto va a ser, o sea, no con los miembros que tiene actualmente, más los que se murieron y la que se jubiló. Otro problema también, y es que los efectos de la sentencia no son de a omnes, por lo cual el que realiza algún tipo de actividad individual, salvo aquel que tenga posibilidad de hacer un planteo colectivo, como puede llegar a ser el defensor del pueblo, el efecto de la sentencia va a beneficiarlo únicamente a él. Vayamos al caso de los jubilados, donde se le ha negado representación al defensor del pueblo. Y los jubilados van a tener que seguir entablando demandas y esperando 10 años, que no los pueden esperar, se van a morir esperándolo, y pese a que la Corte en el fallo Badaro fue una de las primeras sentencias donde dijo claramente que esta metodología de ajuste es inconstitucional. Entonces, esa es otra parte del sistema perverso que tiene Argentina. Y lo quiero subrayar, porque acá al lado, Uruguay, Chile, Brasil, bueno, prácticamente todo Iberoamérica, comenzando por España, tienen tribunales constitucionales, tribunales donde se concentra la función del control de la letra por parte de un tribunal especializado que dicta una sentencia que abroga la ley. Es decir, se hace un planteo de inconstitucionalidad del decreto 70, por ejemplo. Se presenta en el Tribunal Federal de Córdoba. El Tribunal Federal de Córdoba lo eleva al Tribunal Constitucional, porque es el único que tiene posibilidad de emitir sentencia. El Tribunal Constitucional dice que el decreto es inconstitucional y no rige más en toda la nación. Claro. Todo Iberoamérica, fíjense a dónde nos han venido llevando a los argentinos los gobiernos, ¿no? Como en algunas cosas sí hemos sido en un momento, no desgraciadamente, de avanzada, y cómo se han ido ocupando los gobiernos de no modificar este aspecto tan importante de la justicia para tenernos encerrados en esta trampa. Cada planteo de inconstitucionalidad de una potencial ley, aunque sea sancionada por medio del Congreso, va a ser inconstitucional,
o de todas estas bases de reconstrucción de la economía, de la desregulación económica y todo eso, el planteo va a tener únicamente efectos respecto de él. A él, por ejemplo, no se le va a cobrar el IVA y el impuesto a los ingresos brutos, la tasa de comercio sobre el agua, o no se le va a aplicar el mecanismo de ajuste del haber jubilatorio, sino uno que responda a lo que esté establecido en la ley sustantiva, ¿no? Que contemple el índice de precios a consumidor final, que le mantenga el poder de acceso a bienes y servicios al jubilado o al pensionado, pero va a ser él Solo el él. beneficiado. Claro. Solo él. Marcos. Entonces, Sí. esa es... Sí. No, perdón la interrupción. No, al contrario, esa es una de las preocupaciones grandes que tengo yo de esto que, para cerrar la idea, desde mi punto de vista, es prácticamente un golpe de Estado. Bueno, realmente grave lo que está señalando. Algo así dijo antes de ayer también aquí en Radio María el constitucionalista Antonio María Hernández, con quien estuvimos conversando, una nota de mucha repercusión. Y remarco esto, ¿no? Ustedes son personas que vienen de la academia, que tienen un profundo conocimiento académico, trabajo en el ámbito privado también. Y están señalando estas cosas. Y vos mismo dijiste, vos votaste por Milei sobre la base de algunas propuestas que tenía y pareciera que no está cumpliendo. Muchos dicen que toda la estructura normativa que se está organizando, tanto con el decreto de necesidad de urgencia como con esta ley ómnibus, lo que está buscando es una enorme transferencia, o lo que lograría sería una enorme transferencia de recursos de los que menos tienen hacia nuevamente los que más tienen. ¿Es tu mirada también acerca de esto? Sin ningún lugar a dudas. Es totalmente cierto. Y otra cosita que recién se me pasaba por alto, que seguramente el doctor José María Hernández le habrá dicho, es que esta modificación en el mecanismo de elecciones le da más poder a Buenos Aires. Así es. Y bueno, ya sabemos que todo el país trabaja para Buenos Aires, que es ahí donde están la mayoría de los votos y donde se puede seguir subsidiando, etcétera, etcétera. Bueno, todo al revés de lo que se había propuesto. Marcos, te agradecemos, te agradecemos tu mirada. Esperamos, hay que seguir trabajando por esto para lograr, como siempre decimos, una patria donde todos tengamos nuestro lugar, ¿no? Que sea una patria inclusiva, organizada realmente y con justicia social, una justicia social, un concepto que también lamentablemente denostó el propio presidente, incluso durante la campaña. Gracias, Marcos. Así es. Un gusto. Muchas gracias a ustedes, que tengan pese a todo, un feliz año nuevo.